Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que vaya a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y en Romanos vamos a encontrar una analogía que el apóstol Pablo utiliza con los romanos. Y el apóstol Pablo le llama la analogía tomada del matrimonio. Es decir, el apóstol Pablo quiere enseñarnos el evangelio de la gracia utilizando la analogía del matrimonio. Es importante que recordemos que el apóstol Pablo tiene un interés particular por darle un matiz muy específico al libro de Romanos. El libro de Romanos tiene que ver con la intención del apóstol Pablo de instruir en justicia, de enseñar, de instruir en justicia y enseñar. En las cartas del apóstol Pablo normalmente vemos estos matices: instrucción en justicia, enseñar, pero por otro lado también vemos que utiliza el exhortar, redarguir, y en otros casos vemos que utiliza la corrección. Por ejemplo, Romanos en su mayoría habla de instrucción y de enseñanza. Corintios, primera y segunda de Corintios, habla acerca de exhortación, redarguir. Y por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a Gálatas habla acerca de corregir, corrección. Así es que, entendiendo que el apóstol Pablo está enseñando e instruyendo en justicia acerca del evangelio de la gracia, vamos a estudiar lo que dice Romanos 7 y cómo podemos beneficiarnos de esta maravillosa enseñanza. Recuerde que la palabra de Dios es viva, y en la palabra de Dios debemos estar, tanto nuestras mentes y nuestros corazones, renovándonos continuamente para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Y Jesús está revelado por el Espíritu de Dios, el cual está en nosotros y el cual está con nosotros, revelándonos la maravillosa y preciosa palabra de Jesús. Así es que dice el versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Dice: ¿ignoráis que la ley se enseñora del hombre entre tanto que éste vive? Versículo 2: porque la mujer casada, y ahí empieza a hacer la analogía, está hablando acerca de la ley particularmente, y está hablando de la ley de Moisés. Dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, y aquí está hablando de la ley del matrimonio, ¿sí? Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras el marido vive. Pero si el marido muere, entonces la mujer queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido la mujer se une a otro hombre, la mujer será llamada adúltera. Pero si su marido muere, entonces la mujer es libre de la ley del esposo. De tal manera que si la mujer se une a otro marido, a otro esposo, entonces no será adúltera, será legítima su unión. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés, a la ley de los mandamientos mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, que si nos identificamos con Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección, entonces nosotros morimos a la ley de Moisés. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Es decir, le pertenecíamos a la exigencia, le pertenecíamos a la culpa, le pertenecíamos al pecado, porque la ley lo que nos hacía ver era la exigencia, la culpa y el pecado. Pero habiendo muerto por causa de identificarnos con Cristo, somos liberados de esa ley, de ese señorío, del señorío de la ley de Moisés. ¿Para qué? Para podernos unir a otro, dice la Escritura. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos,
a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley de Moisés obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, es decir, morimos a Cristo, morimos por causa de Cristo a nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza murió, fue quitada de nosotros de tal manera que ya no hay nada que nos una a la ley de Moisés. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de los mandamientos. Así es que, ¿qué pasó? Nuestra vieja naturaleza es como si estuviera en matrimonio, por decirlo así, con la exigencia, con el pecado, con la ley. La ley, recuerde, no tiene nunca tuvo la ley, ni lo tiene ahora, el propósito de justificar al hombre. No, Dios nunca dio la ley para justificar al hombre. La ley fue dada para mostrar que el hombre era pecador y que necesitaba ser justificado, no por cumplir la ley, no por los méritos y las obras, sino para esperar a alguien que pudiera justificarnos, y esto es Cristo. Así es que cuando nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, nuestra vieja naturaleza murió, fue desarraigada y quitada de nosotros. Ahorita, bueno, usted lo puede leer en el capítulo anterior, en el capítulo 6 de Romanos. Nuestra vieja naturaleza murió en la cruz del Calvario, cuando nos hemos identificado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, y entonces nos fue dado un nuevo espíritu, una nueva identidad que no está en armonía o sujeta a la ley o en casamiento con la ley, pero ahora fuimos unidos en unión perfecta con el Espíritu de Cristo. Estamos casados, por decirlo así, tomando la analogía del matrimonio con el Espíritu de Cristo. Así es que cuando estábamos en nuestros pecados, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos en nuestra naturaleza pecaminosa, no podíamos unirnos a Cristo, porque la naturaleza pecaminosa no se puede unir a Cristo. La naturaleza pecaminosa tiene que ser quitada y tiene que morir. No hay otra manera. No podemos tener una naturaleza pecaminosa y una naturaleza espiritual. No podemos tener un viejo hombre y un nuevo hombre en nuestro espíritu morando en nuestro interior. No hay manera. Así es que si por alguna razón, teniendo un viejo hombre, teniendo una naturaleza pecaminosa, quisiéramos unirnos a Cristo, estaríamos entrando en adulterio. Por eso es imposible. Ahora, recuerde que lo espiritual nosotros no lo podemos forzar. Lo espiritual no sucede por voluntad de hombre. Podemos nosotros forzar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestros sueños, los podemos dirigir como nosotros querramos. Y nuestro cuerpo de la misma manera. Pero nosotros no podemos dominar con nuestra alma o dominar con nuestro cuerpo nuestro ser espiritual. Entonces, el ámbito espiritual, solo Dios tiene el poder de restaurarlo y solo Dios tiene el poder de establecer cómo opera y cómo funciona. Así es que cuando fuimos hechos nacidos de nuevo y nos fue dado un nuevo espíritu, separado ya de la ley, divorciado de la ley por causa de que nuestra vieja naturaleza murió y entonces la ley quedó desasociada, quedamos desasociados sin ningún vínculo. Es como cuando la mujer queda viuda. Entonces, nuestra nueva naturaleza ya no tiene ninguna relación con nuestra vieja naturaleza, ya no tiene ninguna relación con las exigencias de la ley, con la ley del pecado y de la muerte, sino que ahora lo que nos rige es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. De tal manera que ahora nuestro nuevo espíritu se unió
con Cristo y ya no hay adulterio, ya no hay cosa vana. Esto es completamente legítimo. Es completamente legítimo porque morimos a una naturaleza y nos fue dada una nueva naturaleza en Cristo Jesús, y el Señor Jesucristo se unió con nosotros como si fuera en un matrimonio perfecto. De tal manera que 1 Corintios 6:17 dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Así es que esto es bien interesante. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 6 habla acerca de que el creyente no se puede unir a una ramera porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que se une con una ramera se hace una carne con él, con ella, una sola carne, porque esto fue dado para el matrimonio. Así es que todo hombre que se une con una ramera peca contra su propio cuerpo, está fuera del propósito de Dios y fuera de la voluntad de Dios, haciendo énfasis el apóstol Pablo que ahora tenemos una nueva naturaleza y que nos corresponde a nosotros glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque ahora estamos unidos a Cristo. El que se une con el Señor, un espíritu es con él, y ya espiritualmente y corporalmente no tenemos relación, obligación o señorío por parte del pecado. De tal manera que aunque nuestro cuerpo sigue viviendo en un mundo de pecado, en un mundo de corrupción, y nuestro cuerpo se va desgastando, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene el poder, y la palabra tiene el poder de sanar nuestros cuerpos, de vivificar nuestros cuerpos, de rejuvenecer o de renovar nuestra juventud como la del águila, dice la Escritura, de tal manera que aunque estemos en este cuerpo, podemos disfrutar de la gloria de Cristo Jesús, vivificando nuestros cuerpos, armonizando nuestros cuerpos, manteniendo nuestros cuerpos en salud divina. No estamos hablando de un cuerpo perfecto, no estamos hablando de fitness, no estamos hablando de tener un cuerpo maravilloso, porque no estamos idolatrando al cuerpo, sino más bien estamos hablando acerca de que con nuestro cuerpo tenemos que glorificar a Dios y mantenernos apartados para el Señor. Pero si la palabra nos asegura, y el nuevo nacimiento nos asegura, y el evangelio nos asegura, y la unión que tenemos con Cristo Jesús nos asegura, y esa es la promesa, la divina promesa y la plenitud de Cristo en nosotros, que la enfermedad se ha apartado, se ha apagado, la maldición y todo lo que afecte al cuerpo, inclusive todo lo que afecte al alma, al quebranto, todo lo que afecte a la carne, de lo cual ya fuimos redimidos, Cristo Jesús lo ha apartado de nosotros. Así es que nosotros no debemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar, ni permitir que haya incredulidad para que nuestro corazón se endurezca, digamos que se haga insensible, pero permaneciendo en la palabra, podemos ser transformados cuando renovamos nuestra mente, ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Así es que vamos a seguir leyendo. Dice así. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es muy importante que entendamos que aunque somos libres del pecado, el pecado nos asedia. El pecado está a la vuelta, el pecado está a la mano. Así es que nosotros tenemos que ser diligentes. No permanecer en la palabra es quedar vulnerable al pecado. No permanecer en la palabra, no creer la palabra, no entender la palabra, quedamos vulnerables a la incredulidad y a la concupiscencia. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen nuevo de la letra o de los mandamientos. 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa, pero no puede santificar al hombre. Y el mandamiento santo es justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de, es decir, de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Así es que el pecado sigue siendo pecado, el pecado sigue siendo pecado, y la ley lo que hace es manifestar que el hombre es pecador y que el pecado está en el hombre. Así es que nosotros tenemos que entender que aunque hemos sido libres de la ley por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, del señorío del pecado y de la muerte, el pecado está a la mano. El pecado está a la mano. Y si el creyente peca, conscientemente o se levanta para pecar, hay algunas cosas importantes que van a influenciar el hecho de que entiendas que estás cometiendo un error. Por un lado es la ley, por otro lado es la conciencia y por otro lado es el Espíritu de Dios que te está diciendo que confíes en Jesús. Ahora, es importante que entendamos algo. Voltear nuestros ojos a la ley o al mandamiento es pecar. Voltear nuestros ojos a la ley o seguir la ley o el mandamiento como exigencia para justificarnos a nosotros mismos delante de la ley, lo único que nos vamos a dar cuenta o vamos a entender es que la ley va a producir en nosotros el pecado, porque ahora ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesús. Así es que si nosotros queremos observar la ley, entonces lo que el hombre está haciendo es quererse justificar a sí mismo y haciendo a un lado la justicia que hemos recibido de Jesús, la justicia que hemos recibido de Cristo por causa de su obra terminada, completa y perfecta. Así es que de ninguna manera deberíamos considerar esto. Hay muchos creyentes nacidos de nuevo que por alguna razón u otra, por los engaños del enemigo, que se están volviendo o que se están transformando o cambiando, habiendo empezado por el Espíritu, cambiando a las exigencias de la ley y a intentar cumplir la ley. Y entonces están viviendo bajo pecado, bajo condenación, bajo culpa, y así quieren seguir viviendo como los Gálatas. Los Gálatas empezaron por el Espíritu y entonces se tornaron por la ley. Ahora, podríamos entender que en el antiguo, en la primera iglesia, aunque los Gálatas era un pueblo que no necesariamente era judío, pero podemos entender que había mucha influencia judía. Y los judíos tienen que ver con la influencia de la ley. Pero en el mismo Jerusalén, en el mismo Israel, muchos fueron convertidos a Cristo. Cuando el apóstol Pedro predicó, cuando vino el día de Pentecostés, dice la escritura que 3,000 y después 5,000 se convirtieron a Cristo, pero ellos tenían todavía muchas enseñanzas y muchas maneras de ser de acuerdo a la ley, de acuerdo a los mandamientos de Moisés. Tan es así que se juntaban en las sinagogas y aunque empezaron a escuchar el evangelio de Jesucristo y fueron salvos por Jesús, no fue tan fácil para ellos deshacerse de la cultura de la ley en sus vidas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El hombre sin Cristo no puede permanecer. El hombre sin Cristo, aunque sea un hijo de Dios nacido de nuevo, va a quedar vulnerable al pecado y va a pecar por causa de la incredulidad y por no poner nuestros ojos en Jesús. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, si yo me quiero sujetar a la ley y voltear a la ley, aunque puedo intentar hacer el bien por causa de la ley, porque la ley así me lo exige, no voy a poder lograrlo. Aunque quiera cumplir la ley y amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo y no ser falso testigo y etcétera, etcétera. Si quiero cumplir la ley para justificarme a mí mismo, me voy a dar cuenta que aunque quiero cumplir la ley, no puedo cumplir la ley
porque el pecado se va a enseñorear de mí. Aunque yo haya sido libre de pecado y sea un creyente nacido de nuevo y tenga una nueva naturaleza, ya no pecaminosa, pero una nueva naturaleza recreada en la justicia y santidad de la verdad, si yo me enfoco en la ley lo único que va a manifestar es el pecado en mí. Y recuerda, mi cuerpo y mi alma no han sido redimidos. Mi alma y mi cuerpo tienen que ser vivificados y transformados por el poder de la palabra. Mi espíritu es perfecto. Así es que si volteo a ver a la ley, voy a sujetar mi alma y mi cuerpo a las exigencias de la ley, y la ley lo único que va a manifestar en mi vida es que no puedo cumplirla y que soy pecador y que tengo pecado y que hay pecado en mí. Por eso el Espíritu de Dios nos dice, nos guía, nos enseña que pongamos nuestra mente en el evangelio, en la gracia, en las cosas del Espíritu, para que tengamos vida, para que tengamos, seamos vivificados, para que seamos levantados o elevados a una conciencia libre de pecado, libre de la ley, no por nuestros méritos, sino por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si tú confías en ti mismo y si tú no confías en el Señor en todas las áreas de tu vida, en ti, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, en mi carne no mora el bien. Tú puedes querértelo mucho, inclusive te pueden galardonar y muchos pueden alabar tu manera de ser y tu manera de comportarte y tus méritos, pero separado de Dios, lo único que vas a encontrar es que en ti no mora el bien, porque en ti está el querer hacer el bien, pero no lo vas a poder lograr respecto a la ley. La ley es un estándar de Dios que está mucho más alto que lo que el hombre pueda cumplir si está separado de Dios. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si lo que hago no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así es que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. En la carne está el mal, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Así es que si el creyente, si hay un creyente nacido de nuevo, su espíritu se deleita en el Señor, se deleita en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El mismo Espíritu Santo, el Espíritu creado en nosotros que mora y siendo uno con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, no tiene problema respecto a la ley porque ha sido perfectamente justificado. Nuestro espíritu no peca. Dice entonces, porque según el hombre interior, nuestro espíritu nuevo, me deleito en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, la ley de Moisés, la ley del pecado, que se revela contra la ley de mi mente, porque aunque con mi mente quiera hacer el bien, no lo puedo hacer, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así es que si tú renuevas tu mente con la palabra y permites que tu vida sea transformada, entonces tú no te vas a guiar conforme a la carne. Y aunque tu cuerpo siga viviendo en corrupción, porque no tenemos un cuerpo aún glorificado, y aunque tu alma esté inmersa en un mundo de tinieblas, pero no estamos mezclados o siguiendo el mismo ritmo o rumbo de las tinieblas, necesitamos permanecer en la palabra, en nuestro corazón, permanecer en el Señor, puestos los ojos en Jesús y no desmayar, porque de otra manera quedaremos vulnerables. Y si estamos separados de Cristo en nuestras acciones, en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque querramos hacer el bien, no lo podremos lograr, porque separados de Dios nada podemos hacer, y separados de Cristo, lo único que puede proceder de nosotros es el pecado, la concupiscencia, y quedaríamos esclavos cuando Cristo nos ha liberado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que es muy importante que recordemos esto. Una mujer teniendo un marido, y si su marido muere y queda ella viuda, queda libre de la ley de su marido. Y si se une a otro marido, entonces es legítimamente, puede ser legítimamente esposa de ese otro marido. Así nosotros, cuando teníamos una naturaleza pecaminosa, estábamos unidos en la ley, en una relación perfecta con
el pecado. Nuestro espíritu separado de Dios estaba unido con la naturaleza pecaminosa del pecado. La ley era nuestro Señor. La ley era como si fuera nuestro marido. Pero una vez muerto en Cristo Jesús, identificándonos con su muerte, sepultura y resurrección, creyendo en Jesús y recibiéndolo como Señor y Salvador, nos fue quitado esa vieja naturaleza de acuerdo a Romanos 6:6, que dice que nuestra vieja naturaleza murió en la cruz del Calvario. Y entonces nos fue dada una nueva naturaleza, como lo dice Efesios 4:24, como lo dice Romanos 8:15-16, como lo dice Gálatas 4:6. Nos fue dada una nueva naturaleza. Y no solo eso, sino que en automático, por el poder de Dios y la voluntad de Dios, nuestro espíritu se unió en perfecto matrimonio, utilizando la analogía del matrimonio con el espíritu de Cristo. Así es que nuestra vieja naturaleza estaba unida con la ley, estaba unido con el señorío de la ley, y lo único que, digamos, en términos de analogía, y nuestra vieja naturaleza estaba destinada al pecado, al señorío del pecado y a la muerte. Nuestra nueva naturaleza, por causa del espíritu vivificante de Jesús, fue creada en la justicia y santidad de la verdad y se unió en legítimo matrimonio, en una legítima unión con el Espíritu de Cristo, para que nosotros ahora podamos disfrutar de todo lo que Dios nos ha concedido por gracia, y que inclusive, aunque nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido redimidos por completo, mientras estemos en este mundo, nuestra alma sea transformada en la misma gloria de Jesús y nuestro cuerpo sea vivificado por el Espíritu Santo de Dios, cuando la palabra y el Espíritu de Dios están renovando de continuo nuestra mente, y no prestamos nuestros miembros a la ley del pecado, porque si empezamos a querer hacer el bien y nos separamos de Cristo, entonces lo único que vamos a encontrar es que queremos hacer el bien, pero no lo podemos lograr y vamos a quedar esclavos del pecado. Pero ahora, puesto los ojos en Jesús y teniendo la virtud del señorío de Cristo, que ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual se unió en perfecta unidad con nuestro espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, entonces debemos aspirar a vivir en lo mejor de Dios, a la manera de Dios, presentando nuestra alma y nuestros cuerpos en sacrificios vivos al Señor y renovando nuestras mentes con la palabra de Dios para ser transformados en la misma imagen de Jesús, y que podamos experimentar, conocer y manifestar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que muchos den gloria a Cristo, porque te ven a ti, me ven a mí, y que muchos, tú y yo, podamos alcanzar, que están esperando por nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos por tu amor y tu bendición, tu bondad, y por lo que tú has hecho por nosotros en nuestra nueva naturaleza, en nuestro nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Gracias porque ahora tú eres uno, Señor Jesús, con nosotros, y nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia el regalo de tu justicia, sabiendo que como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Podemos decir: todo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén, amén. Y amén. Aleluya. Amén.